Estamos hablando de dinamización de los combustibles fósiles, quizá más en los países occidentales, especialmente en los Estados Unidos, Mar del Norte, Europa, donde la producción de combustibles fósiles convencionales ha estado en declive en las últimas décadas y parece ser que a través de esta técnica puede retomarse al menos durante un periodo, que está desde luego por ver. ¿Qué quiere decir fracking? Bueno, lo primero de todo quiero decir que esto de fracking es, digamos, un término que ha salido digamos, a la luz y al debate público, pero que lo que trata de describir es una tecnología. Es decir, luego, por el propio nombre, que incluso así en la propia palabra es un poco violento, y por todo el debate y la polémica social que ha trasladado con él, parece que es un término que abarca muchas más cosas, pero en realidad fracking es una tecnología que intenta representar términos que se emplean indistintamente: estimulación hidráulica, fracturación hidráulica, hidrofracturación, etcétera. Según quien sea quien está hablando del tema, pues a la industria, por ejemplo, le gusta más estimulación hidráulica, que parece algo menos violento, y en otros ámbitos pues se utiliza más esto de fracking o hidrofracking, que parece que es como un poco más contundente. Estas técnicas en España se han mencionado desde el punto de vista legislativo finalmente como fracturación hidráulica, que es el término que se ha incluido en la última ley de evaluación ambiental que se aprobó en diciembre de 2013 y que incluye en el anexo 1 de la evaluación ambiental todos aquellos proyectos en los que se realicen perforaciones, sea para exploración, investigación o explotación, tanto de hidrocarburos, almacenamientos de CO2, almacenamientos de gas y geotermia, que requieran de estas técnicas de fracturación hidráulica de las que vamos a hablar durante esta charla. Digamos que las técnicas de fracturación hidráulica, fracking, etcétera, donde se emplean es en aquellas zonas donde se está produciendo una génesis, una generación de hidrocarburos. En este pequeño esquema lo que estamos viendo es esta formación, que aquí figura como gas rich shale, es decir, traducido al español algo así como pizarra rica en gas, que es lo que tradicionalmente en la industria del petróleo convencional se ha denominado como roca madre. Una roca madre es una roca muy rica en materia orgánica que, a través de una serie de procesos de enterramiento y aumento de la temperatura, va generando una serie de hidrocarburos. Pueden ser líquidos, que dan lugar al petróleo, o pueden ser gaseosos, que son los que dan lugar al gas natural. Bien, pues en esa formación es donde se está generando o donde se genera gran cantidad de gas que tradicionalmente, como digo, ha sido explotado en este tipo de yacimientos, en los yacimientos denominados convencionales. ¿Qué proceso se daba en la naturaleza para que se formaran estos yacimientos convencionales? Pues el gas que se está generando en la pizarra rica en gas, a través de los años y de largos periodos de tiempo, pues se va trasladando a través de estas rocas que hay entre medias de ambos y va a estas zonas de menor presión, donde queda acumulado en una roca de sello muy similar a la que ha estado mencionando el profesor Cortés durante la presentación de almacenamiento de CO2. Entonces, en estas zonas, en rocas porosas, quedaban acumuladas grandes cantidades de gas, que son las que históricamente han sido explotadas por la industria del oil and gas a lo largo de las últimas décadas, algo más de un siglo. En la actualidad, lo que estamos hablando a través de las técnicas de fracking es de directamente ir a explotar el gas a la roca donde se genera, no a donde ha migrado. ¿A qué denominamos hidrocarburos no convencionales? Pues la Agencia Internacional de la Energía ha definido los hidrocarburos no convencionales como aquellos hidrocarburos tecnológicamente más difíciles o más caros de producir que el hidrocarburo convencional. Esto, como veis, pues es una definición bastante poco concreta, ¿no? Deja abierto muchas incertidumbres sobre lo que es un hidrocarburo no convencional.
Por tanto, la industria lo que acepta más habitualmente es esta otra. Son aquellas reservas de hidrocarburos que no tienen una producción económicamente rentable, salvo que se utilicen tratamientos de estimulación o procesos y tecnologías especiales de recuperación. Es decir, en definitiva, todos aquellos depósitos donde la explotación convencional no vale y hay que emplear otra serie de técnicas que aumentan, por tanto, el coste de la explotación, son aquellas que se han denominado hidrocarburos no convencionales. ¿Cuál es la explotación convencional? Aquella en la que nosotros perforamos un pozo y simplemente por las diferencias de presión el hidrocarburo fluye hacia la superficie a través de ese pozo. Con algunos matices, ¿no? Pero bueno, digamos que para simplificar la definición sería eso. Pues todos aquellos depósitos donde ese método no vale son en los que se definen como hidrocarburos no convencionales. Este término de hidrocarburo no convencional vale tanto para petróleo no convencional como para gas no convencional, que es en el que nos vamos a centrar porque es el que podría tener un interés en España en estos momentos. Y el gas no convencional es un término que se utiliza tanto para el gas de esquisto, el shale gas de pizarra, que es, digamos, el que más famoso se ha hecho, como para el llamado tight gas, que es un gas que está alojado en yacimientos parecidos a los convencionales, pero que por su profundidad son mucho menos permeables y también hay que emplear técnicas no convencionales. El metano en yacimientos de carbón, que ha sido mencionado de paso en la presentación anterior, que es gas natural que se aloja en capas de carbón. Las capas de carbón son bastante porosas, por lo que se puede almacenar CO2 en ellas, pero son muy poco permeables. Por tanto, también requerirían para la explotación de ese metano de métodos no convencionales, o los llamados hidratos de metano, que no voy a entrar mucho en ellos porque son un depósito aparte y que requieren un desarrollo tecnológico diferente. Bueno, este es el aspecto de presentar. Una característica común a los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, en especial a los depósitos de gas no convencional, es que son depósitos de muy baja permeabilidad. Como decía, en un yacimiento convencional, si existe una perforación que alcanza ese yacimiento, en general la propia diferencia de presión permite al hidrocarburo migrar hacia la superficie a través del pozo. ¿Eso por qué se produce? Porque en los yacimientos convencionales la permeabilidad es relativamente alta, entonces el que fluya un gas es relativamente sencillo. En el caso de los yacimientos no convencionales, la permeabilidad natural de la roca, aquí vemos algunos casos de las rocas que han sido explotadas en los Estados Unidos para gas no convencional, la permeabilidad es bajísima. Estas cifras que hay aquí son muy bajas, son comparables a las que tiene un granito. Si nos hacemos a la idea de cómo es un granito, pues vemos que allí la permeabilidad prácticamente es inexistente. Bueno, pues los depósitos de hidrocarburos no convencionales de gas pizarra en los Estados Unidos tienen una permeabilidad similar a la de un granito. Esa es, digamos, una característica común. En definitiva, los tres depósitos principales que se suelen estudiar de gas no convencional a la hora de hacer un examen de cuáles son las posibilidades en un determinado entorno son estos tres. El gas shale o gas de pizarra, en las que la roca madre, es decir, aquella roca donde se genera el gas, es también roca almacén. Como decía, vamos directamente a explotar el gas a aquella roca en la que se está generando. El gas está absorbido en la materia orgánica, hago hincapié en esta D, está absorbido, no absorbido, absorbido, es decir, pegado, como en una plantilla de borolor zapatillas. Y precisa de perforación horizontal y fractura hidráulica. Generalmente el fracking, este término de fracking, se asocia únicamente a lo que es fracturación hidráulica, al fenómeno de la fracturación hidráulica. En realidad la técnica del fracking que permite explotar yacimientos de hidrocarburo no convencional en gas de pizarra es una combinación de dos, de las técnicas de fracturación hidráulica y de la perforación horizontal. Ahora haremos hincapié en ambos temas. En el caso de los tight gas sands o arenas de baja permeabilidad, en este caso la roca madre y la roca almacén no son la misma. Como decía antes, se trata de depósitos muy similares a los de hidrocarburo convencional. Lo único
que son depósitos de baja o muy baja permeabilidad, con lo cual también precisa del empleo de estas técnicas no convencionales. Y finalmente el llamado Cold-bed methane o metano en capas de carbón, en el que el gas está absorbido en el carbón, este carbón es a su vez roca madre y roca almacén, y también precisa de técnicas, en este caso aquí viene perforación horizontal y fracturación hidráulica, bueno, pues esto sería más matizable, pero sí requiere de técnicas de estimulación del yacimiento para que fluya. El metano en capas de carbón es conocido desde hace mucho tiempo, porque no es otra cosa que el famoso grisú. El grisú de las minas de carbón es una mezcla en ciertas proporciones entre el metano que se aloja en las capas y la atmósfera de la mina, que, como digo, en ciertas proporciones es explosivo. Es decir, que este tema se conoce desde hace mucho tiempo. Bien. Este es el aspecto que pueda tener en campo, en un afloramiento, una pizarra muy rica en gas. Son rocas generalmente muy oscuras, esto es lo que indica que son ricas en materia orgánica, y lógicamente pues tenemos que establecer una serie de parámetros que definen que este tipo de rocas puedan verdaderamente tener contenidos en gas que en algún momento tengan algún tipo de interés comercial. Esos parámetros, aquí no se ve muy bien, pero uno de ellos es el total de carbono orgánico, es decir, la cantidad de carbono orgánico que tienen este tipo de rocas va a definir fundamentalmente si estos depósitos son capaces de generar suficiente gas como para que tengan un interés comercial o no. En este sentido, pues se establecen 5 categorías, desde pobre hasta excelente, en el que el contenido total de carbono orgánico varía pues desde el 0,5% hasta más del 5%, y bueno, pues según estos rangos pues se definen las rocas como pobres, moderadas, buenas, muy buenas o excelentes. Un segundo parámetro que también define la viabilidad o la potencialidad de este tipo de rocas para convertirse en yacimientos de hidrocarburos no convencionales es el tipo de querógeno que generan. Es decir, no todas las rocas ricas en materia orgánica generan el mismo tipo de querógeno y por tanto de hidrocarburo. Depende de dónde vengan, de cuál es el origen de esa materia orgánica. Aquí en esta pequeña tabla pues vemos cómo, dependiendo del ambiente deposicional, sea lacustre, sea marino, y del tipo de materia orgánica que genera el querógeno, pueden ser algas, pueden ser plantas, pueden ser árboles, pueden ser pólenes, etcétera, etcétera, pues dependiendo de esa materia orgánica que ha dado lugar a la roca, el tipo de producto es diferente. Puede dar lugar a hidrocarburos líquidos, puede dar lugar a hidrocarburos gaseosos o puede no dar lugar a ningún tipo de hidrocarburo. Es decir, también el origen de la materia orgánica marca la potencialidad del yacimiento. Y por último, la roca, aparte de tener una riqueza en materia orgánica que sea de la procedencia adecuada, tiene que haber pasado por una serie de procesos, generalmente debidos al enterramiento, a la deposición de sedimentos sobre esa roca, que aumentan la temperatura y la presión que se está ejerciendo sobre la materia orgánica y hace que esta materia orgánica vaya originando diferentes gases o diferentes líquidos. A ciertas profundidades y dependiendo del proceso que se dé, diagénesis, catagénesis o metagénesis, puede haberse producido un cierto hidrocarburo líquido de petróleo, esto es lo que se llama la ventana del petróleo, o si el enterramiento y la temperatura son mayores, se alcanza la llamada ventana del gas, donde lo que se generan son gases. Cuanto más profunda es el enterramiento y mayor la temperatura, el gas va siendo más seco, es decir, tenemos más gas natural puro y menos de otros hidrocarburos de cadena más larga. En una comparación entre el aprovechamiento de hidrocarburos no convencionales y otros recursos profundos, y sin entrar mucho en la técnica, que ahora pasaremos a ello, una de las grandes diferencias es el denominado riesgo geológico o incertidumbre geológica. Frente a los depósitos convencionales de hidrocarburos que están muy localizados, su seguimiento es relativamente sencillo y con pocas perforaciones se puede explotar la totalidad del yacimiento. En el caso de los hidrocarburos no convencionales estamos hablando de yacimientos
de muchos kilómetros cuadrados, de una superficie muy amplia, con rocas que no son conocidas porque no han sido previamente estudiadas, ya que no se consideraba que tuvieran un interés y, por tanto, la incertidumbre es muy superior. ¿Cómo se hace interesante la explotación de este tipo de recursos y la exploración de los mismos? Pues, por un lado, con unos precios de hidrocarburos, como hemos tenido hasta hace 4 días, que eran elevadísimos y, por tanto, alimentaban que la industria invirtiera en la exploración de los mismos, y, por otro lado, tratando de incrementar la productividad de los mismos. Por ese motivo, os quiero comentar que esta industria, la de los hidrocarburos no convencionales, es una industria permanentemente en desarrollo. Y muchas veces temas de los que se habla que pudieron suceder o técnicas que se utilizaron a lo mejor en el año 2006, en este momento están absolutamente obsoletas, porque obviamente por la propia legislación y las obligaciones que la sociedad impone a estas empresas tienen que adaptarse a muchas restricciones, pero también en interés propio tienen que incrementar constantemente la productividad de este tipo de pozos para que tengan un interés comercial. ¿Cómo se realizan las estimulaciones en formaciones de baja productividad? Bueno, pues lo cierto es que las implicaciones que en este sentido tienen o la forma en la que se tratan los pozos de hidrocarburos no convencionales en las primeras etapas de perforación, etcétera, son las mismas que pueden tener los hidrocarburos no convencionales, es decir, tienen los mismos problemas. Tienes que hacer un tratamiento de lodos durante la perforación, que hay que tener cuidado de que no se hagan filtrados a las formaciones adyacentes, hay que emplear cementaciones para evitar estas filtraciones, hay que hacer un acabado de los pozos mediante intubaciones y hay, lógicamente, que emplear las mejores prácticas de perforación disponibles en el mercado. ¿Por qué? Porque las formaciones que se van atravesando en una perforación antes de llegar al depósito no convencional, pues son las mismas que puedes encontrarte en una perforación convencional, es decir, hay depósitos no consolidados, de grano grueso, con una alta permeabilidad natural, que pueden estar fisurados, etcétera, etcétera. Con lo cual, los problemas en una primera etapa de los pozos de yacimientos no convencionales son los mismos que se van a encontrar en un yacimiento convencional. ¿Cómo se desarrollan posteriormente los pozos para el empleo de las técnicas de fractura hidráulica y, por tanto, su desarrollo como no convencionales? Bien, pues en un primer lugar hay que hacer una limpieza. Esa limpieza se emplean los llamados polifosfatos, que son unos compuestos que se utilizan habitualmente en la industria química con fines similares. Se produce una estimulación preliminar en la que, digamos, se buscan las zonas de mayor debilidad de la formación a estimular mediante técnicas de acidificación o de bombeo de aire comprimido, o incluso mediante el uso de la nieve carbónica que se ha mencionado antes, o de explosivos, en el que se busca dónde se generan las fracturas con mayor facilidad, y posteriormente ya se realizaría lo que se denomina la estimulación o fracturación hidráulica en las formaciones que se consideren de interés. Bueno, esto es una pequeña descripción de los compuestos que se utilizan en cada uno de los casos que he mencionado. No voy a entrar ya en detalle sobre ello porque además no soy experto en la materia. Y, como digo, las técnicas de estimulación hidráulica con lo que se combinan para dar lugar a lo que se ha denominado como fracking es con la llamada perforación direccional. Tradicionalmente, en la industria del hidrocarburo, del petróleo y del gas, las perforaciones han sido siempre verticales, por el tema que os comentaba antes. Cuando tenemos un depósito convencional, sea de petróleo o sea de gas, la perforación en sí misma, el alcanzar a través de un pozo estos depósitos, implicaba que por diferencia de presión los hidrocarburos tendían a fluir hacia la superficie a través de ese pozo. Con lo cual, lógicamente, ¿para qué vamos a hacer perforaciones extrañas? Lo más barato es hacer una perforación vertical, que es la forma más rápida de llegar al depósito. En el caso de los hidrocarburos no convencionales, ha sido fundamental el desarrollo de la perforación direccional por los motivos que ahora, a partir de ahora, os voy a explicar. Pero digamos que esquemáticamente una perforación direccional consiste en un pozo que hasta cierta profundidad
es igual que los tradicionales, es un pozo vertical y llegado a un cierto punto adquiere una curvatura o incluso una horizontalidad y tiene la capacidad de durante varios miles de metros desarrollarse en una dirección distinta a la vertical. Digamos que este es un esquema de cómo se produce esta perforación y digamos que la herramienta que genera la perforación, lo que es el trépano, digamos, es muy similar al que realiza la perforación vertical. La diferencia está en la llamada sarta de perforación, que históricamente siempre habían sido digamos, tubos metálicos sin ninguna flexibilidad, y en este momento se están empleando materiales que sí que permiten una flexibilidad que puede rotar el trépano y cambiar la dirección de la perforación. ¿Cómo se usa la perforación direccional en hidrocarburos? ¿O para qué? ¿Con qué objetivos? Bueno, pues pueden ser muchos los motivos. Uno puede ser puramente logístico. De alguna manera, si nosotros queremos acceder a un determinado depósito que se encuentra o bien bajo una zona densamente poblada o bien bajo una zona de orografía complicada, pues puede ser interesante que la perforación se produzca más lejos y a través de la perforación direccional se alcance este tipo de depósitos. Otro pueden ser pues razones geológicas, es decir, la propia morfología de los yacimientos hace más recomendable que la entrada en los mismos, en lugar de ser completamente vertical, sea inclinada para aumentar la productividad. O puede ser incluso una manera de reducir los costes económicos de la perforación. Uno de los aspectos más interesantes de la perforación direccional es que permite, a partir de un mismo pozo vertical, sacar varias perforaciones con distintas inclinaciones, de tal manera que a través de una única torre de perforación se pueden realizar en realidad varias aproximaciones distintas a los yacimientos. Digamos que lógicamente uno de los temas que ha permitido la perforación direccional es la posibilidad de que desde la superficie, de alguna manera, el operador le dé órdenes a la cabeza de perforación de cómo tiene que ir rotándose para alcanzar la dirección que se quiere, y para ello ha sido fundamental la electrónica. Los circuitos electrónicos permiten que desde la superficie se transmitan estas órdenes a la herramienta y la herramienta se vaya ajustando a través de medidas de posición relativa, de sensores similares a los de posicionamiento global y también de sensores sísmicos, como veremos posteriormente. ¿Cómo se explotan los yacimientos no convencionales? Bien, pues como digo, es una combinación de las dos técnicas, perforación horizontal o perforación direccional y fractura hidráulica. Como os decía, las rocas madre o las rocas generadoras de hidrocarburos son rocas muy poco permeables, y si las tratáramos de explotar a través de las perforaciones verticales tradicionales, el número de pozos que habría que realizar para poder aprovechar todo un determinado yacimiento sería enorme, sería muy grandes, porque cada pozo solo tendría un radio de influencia muy pequeño por la baja permeabilidad de la roca. El empleo de las técnicas de fractura hidráulica y de perforación direccional básicamente en este caso, lo que permite es que a través de un único pozo, y como decía, a partir de una cierta vertical, trazando varios pozos inclinados horizontales, alcancemos la misma formación para la que necesitábamos decenas de pozos de los verticales, pues lo alcancemos a través de un único pozo y de varias cañas de pozo que se trazan a partir de una cierta profundidad de forma inclinada, a la que se puede acceder a toda esta formación de manera mucho más sencilla y económica. Bien. En definitiva, el esquema de desarrollo de un determinado campo de yacimientos de un yacimiento no convencional, pues indicaría varios puntos desde donde se trazan las perforaciones verticales,
y a partir de cierta profundidad cercana a la roca donde queremos explotar el gas no convencional, pues se empezarían a hacer las perforaciones direccionales, de tal manera que con pocos puntos de perforación desde superficie se puede acceder a toda la superficie del yacimiento. Bien, eso, como hemos dicho, eso sería el empleo de la perforación direccional para alcanzar todo el yacimiento. Aún así, como estábamos diciendo, la roca presenta una permeabilidad muy baja de forma natural, con lo cual se requiere de las técnicas de fractura hidráulica para que el gas pueda fluir hacia el pozo y, por tanto, hacia la superficie en definitiva. ¿En qué consiste la fractura hidráulica? Pues, someramente explicado, consiste que una vez el pozo ha alcanzado la formación de interés, la formación pizarrosa rica en gas, lo que se hace es inducir una serie de fracturas, de tal manera que esas fracturas lo que hacen es generar una permeabilidad artificial en la roca y que a través de esa permeabilidad artificial el gas que contiene esta roca fluye hacia el pozo y luego pues ya tiene un funcionamiento muy similar al de un pozo convencional. Bien, aquí voy a introducir una pequeña animación, un vídeo en el que se explica el tema. El vídeo es de Marathon Oil, por tanto, pues lógicamente tiene su grado de promoción de la industria del petróleo y el gas, con lo cual mirarlo con un cierto espíritu crítico, pero de cara a la explicación de lo que es la tecnología es bastante ilustrativo. Geologists have known for years that substantial deposits of oil and natural gas are trapped in deep shale formations. These shale reservoirs were created tens of millions of years ago. Around the world today, with modern horizontal drilling techniques and hydraulic fracturing, the trapped oil and natural gas in these shale reservoirs is being safely and efficiently produced, gathered, and distributed to customers. Let's look at the drilling and completion process of a typical oil and natural gas well. Shale reservoirs are usually 1 mile or more below the surface, well below any underground source of drinking water, which is typically no more than 300 to 1,000 feet below the surface. Additionally, steel pipes, called casing, cemented in place, provide a multi-layered barrier to protect freshwater aquifers. During the past 60 years, the oil and gas industry has conducted fracture stimulations in over 1 million wells worldwide. The initial steps are the same as for any conventional well. A hole is drilled straight down using freshwater-based fluids, which cools the drill bit, carries the rock cuttings back to the surface, and stabilizes the wall of the well bore. Once the hole extends below the deepest freshwater aquifer, the drill pipe is removed and replaced with steel pipe, called surface casing. Next, cement is pumped down casing. When it reaches the bottom, it is pumped down and then back up between the casing and the borehole wall, creating an impermeable additional protective barrier between the well bore and any freshwater sources. In some cases, depending on the geology of the area and the depth of the well, additional casing sections may be run and, like surface casing, are then cemented in place to ensure no movement of fluids or gas between those layers and the groundwater sources. What makes drilling for hydrocarbons in a shale formation unique is the necessity to drill horizontally. Vertical drilling continues to a depth called the kickoff point. This is where the well bore begins curving to become horizontal. One of the advantages of horizontal drilling is that it's possible to drill several wells from only one drilling path, minimizing the impact to the surface environment. When the targeted distance is reached, the drill pipe is removed, and additional steel casing is inserted through the full length of the well bore. Once again, the casing is cemented in place. For some horizontal developments, new technology in the form of sliding sleeves and mechanical isolation devices replace cement in the creation of isolations along the well bore. Once the drilling is finished and the final casing has been installed, the drilling rig is removed and preparations are made for the next steps, well completion. The first step in completing the well is the creation of a connection between the final casing and the reservoir rock. This consists of lowering a specialized tool called a perforating gun, which is equipped with shaped explosive charges, down to the rock layer containing oil or natural gas. This perforating gun is then fired, which creates holes through the casing, cement, and into the target rock. These perforating holes connect the reservoir and the well bore. Since these perforations are only a few inches long
and it performed more than a mile underground, the entire process is imperceptible on the surface. The perforation gun is then removed in preparation for the next step, hydraulic fracturing. The process consists of pumping a mixture of mostly water and sand, plus a few chemicals, under controlled conditions into deep underground reservoir formations. The chemicals are generally for lubrication, to keep bacteria from forming, and help carry the sand. These chemicals typically range in concentrations from 0.1 to 0.5% by volume, and help to improve the performance of the stimulation. This stimulation fluid is sent to trucks that pump the fluid into the wellbore and out through the perforations that were noted earlier. This process creates fractures in the oil and gas reservoir rock. The sand in the frac fluid remains in these fractures in the rock and keeps them open when the pump pressure is relieved. This allows the previously trapped oil or natural gas to flow to the wellbore more easily. This initial stimulation segment is then isolated with a specially designed plug, and the perforating guns are used to perforate the next stage. This stage is then hydraulically fractured in the same manner. This process is repeated along the entire horizontal section of the well, which can extend several miles. Once the stimulation is complete, the isolation plugs are drilled out and production begins. Initially water and then natural gas or oil flows into the horizontal casing and up the wellbore. In the course of initial production of the well, approximately 15 to 50% of the fracturing fluid is recovered. This fluid is either recycled to be used on other fracturing operations or safely disposed of according to government regulations. The whole process of developing a well typically takes from 3 to 5 months, a few weeks to prepare the site, 4 to 6 weeks to drill the well, and then 1 to 3 months of completion activities, which includes 1 to 7 days of stimulation. But this 3 to 5 month investment can result in a well that will produce oil or natural gas for 20 to 40 years or more. When all of the oil or natural gas that can be recovered economically from a reservoir has been produced, work begins to return the land to the way it was before the drilling operations commenced. Wells will be filled with cement and pipes cut off 3 to 6 feet below ground level. All surface equipment will be removed, and all pads will be filled in with dirt or replanted. The land can then be used again by the landowner for other activities, and there will be virtually no visual signs that a well was once there. Today, hydraulic fracturing has become an increasingly important technique for producing oil and natural gas in places where the hydrocarbons were previously inaccessible. Ahí lo paro, que empieza demasiada publicidad ya del tema. Bien, bueno, espero, yo creo que el vídeo es bastante una buena explicación de cómo es la tecnología. Creo que hay algunos puntos que son realmente los clave del tema, ¿no? En una primera parte de la operación, en la perforación, lógicamente se atraviesan una serie de formaciones que tienen una sensibilidad especial, especialmente en un país como el nuestro, que son los acuíferos de agua potable. Es exigible a cualquier industria que vaya a hacer un trabajo en este campo que estas técnicas que se dice en el vídeo que se van a emplear, que se empleen realmente, es decir, que haya triples revestimientos, con cementación, con casing de acero, etcétera, etcétera, porque desde luego los acuíferos es algo que es muy necesario de proteger. Posteriormente, en lo que es la explotación, habéis visto cómo se va realizando la fracturación por distintos bloques, y en este sentido el control de la longitud de esas fracturas es también fundamental, es decir, el que esas fracturas realmente tengan la extensión necesaria para la explotación de la roca, pero no más allá, va a marcar la diferencia de que las fracturas generadas puedan ponerse en contacto con otro tipo de formaciones que puedan verse afectadas, o con fracturas naturales o con fallas naturales que sean de difícil control, de tal manera que esa etapa en la que se están generando las fracturas antes de la producción es fundamental. Y un tercer punto que se menciona en el vídeo cuando ya se lanzan un poco al marketing, que es el tema de que a través de unas operaciones de entre 3 y 5 meses de duración luego se tienen pozos de que pueden durar 20 o 40 años produciendo, es algo francamente discutible. Es decir, la
La realidad en los pozos de producción de gas por fractura hidráulica ahora mismo en los Estados Unidos es que la producción más masiva se produce en los 2 primeros años de la explotación y que puede durar pues un periodo similar de otros 2-3 años más, realmente con una producción rentable. Lógicamente, si lo dejas ahí, pues a lo mejor fluye gas durante 40 años, pero en cantidades que no serán rentables. Entonces, bueno, yo creo que esos 3 aspectos era necesario recalcarlos. Luego, si da lugar a alguna pregunta que sea de interés, pues lo intentaré contestar. Un aspecto que también es interesante, que se ha mencionado en el vídeo, es la inyección en el fluido de perforación, en el fluido de fracturación, perdón, no en el de perforación, en el de fracturación, de arena disuelta con el agua y con algunos aditivos, ¿no? La arena hace un papel fundamental, que es que una vez se han abierto las fracturas, normalmente este tipo de formaciones de forma natural lo que tenderían sería otra vez a cerrarlas, con lo cual se volvería a una situación en la que el gas no podría ser producido. La arena hace la función de mantener abiertas esas fracturas, impedir que se cierren y por tanto que el gas pueda fluir, un poco como el filtro de un pitillo, ¿no? que permite que pase el humo pero no ciertos compuestos. Pues esto es algo similar, ¿no? Permite que pase el gas y que fluya hacia la tubería. ¿Cuáles son los componentes del fluido de fracturación? Bueno, ahí se ha mencionado muy rápidamente, pero en un 99%, normalmente la industria utiliza este 99,51, que es un máximo. En realidad están más bien en el entorno del 98, entre el 98 y el 99%, es una mezcla de agua y arena. Este agua durante muchos años ha sido únicamente agua dulce, ahora se está empezando a emplear agua salada, con lo cual pues el uso del recurso del agua dulce es menor y el impacto por tanto sobre el medio ambiente también. Y luego pues hay una serie de aditivos químicos que tienen pues diversas funciones, pues inhibir la corrosión de la tubería, por ejemplo, reducir la fricción y por lo tanto aumentar nuestra capacidad de explotación del gas, agentes gelificadores, bueno, una serie de biocidas para que no se acumulen bacterias en el pozo, etcétera. Todos estos componentes pues tienen otros usos en la industria química, es decir, ninguno de estos componentes ha sido sintetizado por la industria del petróleo y el gas, sino que tienen otra serie de usos en la industria química para los que se emplean y, bueno, a raíz de ello han sido empleados en este tipo de formaciones. En este sentido, originalmente la industria de la fractura hidráulica en los Estados Unidos fue muy opaca con el uso de este tipo de aditivos químicos, se escudaba mucho en las patentes, en los trademarks, para no especificar cuáles eran las características reales de este tipo de químicos, pero con el tiempo la exigencia social y legislativa ha llevado a que tengan que ser mucho más claros en cuáles son los aditivos químicos que se están empleando. Y ahora mismo a ambos lados del Atlántico, en Estados Unidos a través del programa Frac Focus y en Europa a través de la directiva REACH, hay un listado de aquellos aditivos químicos que son empleables en este tipo de operaciones y siempre que la industria se ciña a estas restricciones, pues digamos que el control sobre los aditivos químicos es bastante elevado en estos momentos. Como se decía también en el vídeo, las fracturas se van realizando por etapas, es decir, que en cada una de estas etapas primero se fracturarían, se generarían esta serie de fracturas, luego se volvería a aislar el tramo, se generaría esta serie de fracturas, se volvería a aislar el tramo, así. Esto se hace por pura eficiencia del proceso. Si intentáramos generar fracturas en tramos demasiado largos, la presión que habría que inducir sería tan grande que estas fracturas serían incontrolables y además el bombeo requeriría de una potencia que probablemente no se dispondría, por tanto se va realizando por etapas. En este sentido sí que es algo que la industria, el aislamiento de tramos de los pozos es algo que la industria del petróleo y del gas, e incluso la del agua, es capaz de realizar sin ningún tipo de problema.
De hecho, la primera fracturación exitosa se produjo en el año 1949. Esto también es otro tema que quiero recalcar. La técnica de fractura hidráulica no se ha inventado anteayer, es algo que se lleva haciendo desde hace muchos años y que ya fue empleada en pozos verticales, en yacimientos convencionales, para tratar de aumentar la productividad de los mismos. No es algo que se haya aprendido antes de ayer. Lo que pasa es que ha sido su combinación con la perforación horizontal la que ha dado lugar a este boom del aprovechamiento de este tipo de yacimientos y, lógicamente, la subida del precio de los combustibles. Eso no tiene ningún... Como decía, seguramente algunos estaréis preguntando cómo es posible que desde a lo mejor 2.000 metros a 2.000 metros de la superficie o a 3.000 metros de la superficie seamos capaces de introducir una cabeza de perforación y que esa cabeza de perforación vaya horizontal o exactamente en la misma dirección que tiene la roca a explotar y que no se pierda, es decir, que eso vaya exactamente por la dirección que tiene que ir. Pues uno de los mecanismos más efectivos es la utilización de sensores microsísmicos, que lo que hacen es basarse en una ley muy sencilla de la naturaleza, o bien conocida, no muy sencilla, que es al final emitir ondas sísmicas, y lo que sabemos es que por refracción y reflexión, pues esas ondas que se emiten al cambiar de una determinada superficie, pues esa onda en parte se refracta y en parte se refleja, y midiendo esas reflexiones somos capaces de saber a qué distancia estamos del cambio de superficie, el cambio de esas características de la superficie, de tal manera que si vemos que nos estamos acercando mucho al contacto, pues se reorienta la cabeza para retomar la dirección correcta, de tal manera que en realidad esto no es una línea recta, sino que es, digamos, pues una especie de electro, ¿no?, que va subiendo y bajando intentando ajustarse a la dirección necesaria. Hay otro vídeo ahí, pero bueno, eso no lo vamos a pasar porque no es tan interesante. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales a controlar en unas operaciones de fracturación hidráulica? Pues básicamente tres. Como os decía, la protección de las aguas subterráneas, y eso en países como el nuestro tienen especial peso. Hay que ser muy concienzudos a la hora de proteger el recurso hídrico. Proteger la calidad del aire, en este sentido, por dos motivos. Primero, porque lógicamente la realización de operaciones en superficie tiene una serie de implicaciones a nivel de empleo de medios de transporte y de máquinas de perforación, etcétera, etcétera, que es necesario pues controlar, y que haya una serie de sensores, y que si hay que ralentizar las operaciones para evitar una contaminación demasiado grande del aire, que se paralicen. Esto muchas veces pues tiene su gracia. Yo vivo en Madrid y os puedo asegurar que la protección de la calidad del aire que hacemos en esa ciudad es absolutamente extraordinaria, porque no hay ninguna. Entonces, pues todos vivimos allí como con una especie de sequedad en la garganta, por eso tengo que beber tanta agua, etcétera, etcétera, porque es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, a veces no hay coherencia entre lo que exigimos a unas determinadas operaciones industriales o de tipo de explotación de recursos con lo que nos exigimos a nosotros mismos en el sitio donde vivimos, ¿no? Pero bueno, esta es una pequeña reflexión de ciudadano cabreado. Y un último programa de control es el de la sismicidad inducida. Como se ha dicho en el caso del tema del almacenamiento de CO2 o en muchas otras operaciones que se realizan en el subsuelo, y hemos tenido un caso paradigmático con el famoso proyecto Castor hace poco en el Mediterráneo, pues generan una cierta sismicidad. En principio y en final, las operaciones de fracking generan una sismicidad muy baja comparada con otras operaciones sobre el terreno, y además durante un periodo muy corto. Como habéis visto en el vídeo, las operaciones de fractura hidráulica tienen una duración muy escasa, son de unas pocas horas y que se llevan a cabo durante unas pocas semanas, de tal manera que la generación de sismicidad es bastante escasa. Y de hecho, realmente en lo que es operaciones de fractura hidráulica, otra cosa es en la inyección de las aguas de retorno en profundidad y tal, que si alguien tiene interés lo podemos hablar luego, pero en lo que es operaciones de fractura hidráulica
en cientos de miles de pozos en los Estados Unidos, no ha habido movimientos sísmicos perceptibles por la población, y hay un caso conocido en estos momentos, que es el caso de Ohio, que se está estudiando, que se está intentando determinar si hay una relación directa o no. Casualmente en Europa, con los 4 pozos que se han hecho de esto, pues en el Reino Unido sí que hubo una sismicidad inducida, pero alrededor de una magnitud de alrededor de 5 o 5,2, es decir, un terremoto perceptible pero no destructivo, y por lo tanto lo que se promueve en este tipo de programas de control de la sismicidad inducida es lo que llaman programas semáforo, es decir, cuando se alcanza un cierto umbral, el semáforo pasa a estar en amarillo. Si los microsismos inducidos alcanzan un cierto umbral de magnitud, el semáforo está en amarillo, se empiezan a tomar una serie de medidas para ralentizar o reducir la presión de la fracturación, y en caso de que aún así los sismos que se estén notando sigan subiendo y se alcance otro determinado nivel, el semáforo pasa a estar en rojo y las operaciones se frenan. Este semáforo está bien establecerlo, porque si no pasa lo que ha comentado el profesor Cortés, que es que esto del fracking es tan terrible que incluso no haciéndose genera terremotos, que es una cosa muy sorprendente, ¿no? En el terremoto que hubo recientemente en Osa de Montiel, en Albacete, pues allí hay un permiso, hay una solicitud de un permiso de exploración de hidrocarburos, en el que unos señores quieren emplear una técnica que se llama gravimetría, que yo la conozco bien y os puedo asegurar que consiste en poner un aparato que es como una caja de zapatos en el suelo y esperar a que una balanza vea qué densidad de materiales hay ahí, es decir, lógicamente la capacidad de generar un terremoto de eso es 0, y sin embargo, pues los mayores periódicos de este país inmediatamente relacionaron aquello con el tema del fracking, que es una cosa que a mí me resulta muy sorprendente, y os pido por favor a los que estáis aquí y a quien conozcáis, que como ingenieros o como gente que estáis interesadas en las ciencias en la ciencia y en la ingeniería, pues que las cosas las valoremos en su justa medida, porque de lo contrario vamos a ser incapaces de movernos ni de excavar un túnel del metro, ni de hacer absolutamente nada, porque va a llegar un momento en el que la parálisis por este tipo de cosas va a ser imposible de vencer. Bien, ¿de qué estamos hablando? Es decir, al final, ¿por qué hay un boom tan importante? Bien, pues básicamente porque lo que se han ido descubriendo es que los recursos procedentes de este tipo de formaciones pueden ser extraordinariamente grandes. Como os digo, los yacimientos son de tamaños mucho mayores, y aunque tengan menor permeabilidad, incluso menor contenido en gas, al ser de extensiones tan importantes, pues pueden tener un volumen muy relevante, ¿no? Incluso estamos viendo cómo en los últimos informes de la Agencia de la Energía de los Estados Unidos, los recursos que se establecen de gas natural no convencional ya superan a los del gas natural convencional. Incluso se habla de algo más de 200 años de consumo mundial, es decir, ya hemos superado los 40 años famosos ahora para pasar a algo más de 200. Bueno, estos son de gas, no son de petróleo, los 40 años famosos son de petróleo. Pero bueno, en fin, que se considera que hay unos valores muy importantes de este tipo de recursos. Esta unidad quiere decir trillion cubic meters, trillion en el sentido anglosajón, es decir, lo que sería nuestro billón, no trillón. Estados Unidos es ahora mismo el mayor productor de gas no convencional del mundo, con porcentajes muy altos. Las reservas se han ido incrementando hasta el año 2014, en el que lógicamente la bajada del precio de los combustibles ha provocado que las reservas disminuyan. Os quiero recalcar que el concepto reserva incluye también el término económico. Una cosa es hablar de recursos, que hablamos de la existencia del fenómeno físico de que haya un hidrocarburo, y otra cosa es la reserva. La reserva implica que ese recurso sea económicamente recuperable. Bien, pues las reservas en 2014 han disminuido por la bajada de los precios, pero hasta entonces, como veis, pues ha habido un aumento muy notable desde el año 2000 hasta el año 2035, tanto en reservas como en producción. En principio, eso podría haber un equivalente en Europa. En este caso, como veis, aquí hablamos de recursos. Los recursos que podrían ser extraíbles de gas no convencional en Europa también podrían ser importantes a través de algunos estudios
que se han realizado ya. Pero, lógicamente, el conocimiento que se tiene de este tipo de recursos en Europa es mucho más bajo y habría que realizar estudios para poder confirmar estas cifras. ¿Cuál es la situación en España en estos momentos? Bueno, pues la situación en España en cuanto a producción de gas o de hidrocarburos, pues es sencillamente tristísima, ¿no? La cantidad de petróleo y de gas que se produce es prácticamente un 0,4% del consumo, una cosa así, ¿no? Es decir, los hidrocarburos que consume España los importa prácticamente en un 100%. Esto se debe fundamentalmente a que España, como productor de hidrocarburos convencionales, pues ha sido inexistente por la falta de ellos en el subsuelo. No es que no hayamos querido explotarlos, es que no habían. Hay muy escasos recursos. Aquí, precisamente en esta zona, en el entorno de Sevilla, sí que hay algunos pequeños campos de gas, pero bueno, de baja producción, que no es que sea despreciable, pero de una producción baja, y realmente campos de gran tamaño en España pues ha habido muy escasos en el Mediterráneo y en el Cantábrico y están prácticamente agotados. Entonces, en estos momentos partimos de una posición en la que importamos prácticamente el 100% de los hidrocarburos que consumimos. En este sentido, pues España, precisamente por esa falta de hidrocarburos, no está muy explorada en el subsuelo y, aunque a priori la gente que trabaja en geología pueda suponer que existen zonas y ambientes en los que se han podido desarrollar este tipo de yacimientos, como os digo, tenemos un índice de exploración muy bajo. Para que os hagáis una idea, en España hay aproximadamente un sondeo profundo de exploración por cada 1000 kilómetros cuadrados. En el caso de Holanda hay un sondeo profundo de exploración por cada 10 kilómetros cuadrados, es decir, su conocimiento del subsuelo es aproximadamente 100 veces superior al nuestro. Como os digo, pues hay pocos sondeos y necesitamos realizar exploración para saber si verdaderamente estamos hablando de un potencial real o no. En un principio, las principales probabilidades de shale gas en España se localizan en estas cuencas: la vasco-cantábrica, la zona pirenaica, la cuenca del Ebro, la del Guadalquivir y la zona de las Béticas, y en estos pisos, que son aquellos en los que ha habido pues mucha abundancia de vegetación en el país y por tanto se ha dado lugar a deposiciones de materia orgánica. Bueno, aquí hay ya se realizaron estudios de las llamadas pizarras bituminosas en los años 80, que era algo parecido a esto, que son pizarras muy ricas en querógeno, pero cerca de la superficie, es decir, destinadas a su explotación directa, a la minería de la pizarra y luego a la destilación del bitumen, no a una explotación de este tipo. Y pues hay una serie de zonas, como os digo, donde ya se han identificado que existen este tipo de formaciones. En cuanto a las evaluaciones de los recursos de shale gas en España, en el año 2013 se realizaron 3 estudios con tres informes con diferentes grados de detalle. El primero de ellos fue desarrollado por el Colegio de Ingenieros de Minas del Centro de España y en realidad se trató de una extrapolación de los recursos de shale gas de los Estados Unidos al de España, es decir, se hizo una medida de cuál es la superficie de rocas de tipo sedimentario y organógeno en los Estados Unidos, cuáles son las reservas que se han calculado en los Estados Unidos y haciendo una regla de 3 con esa superficie en España a ver cuál sería la posibilidad. Es una forma de identificar cuál podría ser un orden de magnitud, no va más allá. Hay un segundo estudio de mayor detalle que fue realizado por una empresa de consultoría que se llama GESAL a instancias de la Asociación de Compañías de Investigación y Exploración de Petróleo en España y que arrojó estas cifras de alrededor de unos 2.000 billones de metros cúbicos, insisto, billones en el sentido anglosajón, que podrían dar lugar al orden de los 50-60 años de lo que es el consumo español en este momento. Este estudio puede ser visto en su resumen ejecutivo en Internet, no hay acceso al informe completo, pero los recursos, y insistiendo en el tema de reserva de recursos, los recursos que calculó son los llamados recursos prospectivos, es decir, también una primera aproximación a cuál podría ser el volumen de gas en España. En este sentido, pues se establecieron una serie de grandes dominios, como os comento, bueno, una serie de consideraciones para calcular los recursos, que tampoco vienen al caso, y como os digo, pues en todas estas zonas que se consideraron de interés, pues se realizó una evaluación con 3 escenarios de recuperación baja, recuperación media y recuperación alta,
y pues se alcanzó este valor medio que os he comentado de aproximadamente 2000 BCM. Y finalmente, la propia EIA, de la Administración de Información sobre Energía de los Estados Unidos, realizó un pequeño estudio de países fuera de los Estados Unidos y realizó esta valoración, pero en la que solo tuvo en cuenta una formación geológica en la cordillera vasco-cantábrica, es decir, es un análisis absolutamente parcial de cuáles serían las posibilidades en España. Finalmente, quería presentar el mapa de permisos de investigación y concesiones de explotación en España. Quiero comentaros que la legislación no establece diferencia en cuanto a los permisos o las figuras a través de las cuales se accede a un permiso de exploración o de explotación entre hidrocarburos convencionales o no convencionales. No existe esa diferencia. La ley de hidrocarburos simplemente dice lo que es un permiso de investigación y lo que es una concesión de explotación, y que realmente a la hora de desarrollar el proyecto a través de la evaluación ambiental y de los permisos correspondientes a cada uno de los proyectos, donde se especifica si hay empleo de la fractura hidráulica o no. Por ese motivo es lo que os decía antes, el hecho de que haya un permiso en esta zona y haya un terremoto en esa zona, por supuesto, no tiene nada que ver con el fracking porque no se ha hecho ninguna operación en España. Pero aunque se hubieran hecho operaciones en España, el que haya un permiso allí no quiere decir que en ese permiso por narices se tenga que estar empleando la fracturación hidráulica. Es decir, puede haber un permiso de exploración o de explotación de hidrocarburos que esté utilizando los métodos convencionales. La legislación no marca diferencia en el sentido de la figura que protege la exploración o la explotación. Como veis, bueno, ya particularmente pues en la zona del Guadalquivir es una de las zonas en las que hay cierta actividad en el tema de los hidrocarburos en España. Y finalmente, a modo de cuña publicitaria, con permiso del director del curso, como la geotermia no ha tenido su espacio propio dentro del programa, sí me gustaría introducir que técnicas similares a la estimulación o a la fracturación hidráulica en el llamado fracking se pueden emplear para la obtención de energía geotérmica, que es una energía, en este caso, que sí que es renovable porque lo que utiliza es el calor de la tierra, que en principio es a muy largo plazo. Entonces, lo que consiste en que en rocas que se encuentran a muy alta temperatura se realiza también una estimulación para que a través de la inyección de agua, este agua se caliente y lo podamos extraer para utilizarlo con fines de calefacción o de generación de energía, etcétera, etcétera. Se conocen como Enhanced Geothermal Systems. Este tipo de sistemas ya han tenido experiencias desde los años 70, como os digo, este tipo de tecnologías no son tan nuevas como podrían parecer, y también hay una figura de microsismicidad inducida, pero como os digo, en el caso por ejemplo de la geotermia, la máxima magnitud alcanzada ha sido de 3,7, hay otro tipo de actividades que vivimos con absoluta naturalidad, como puede ser por ejemplo la construcción de presas, que puede dar lugar a magnitudes 6,1, incluso más, o la propia producción de gas y petróleo convencional, que dan lugar a magnitudes de sismos muy superiores a las que hablamos para el tema del fracking o de la geotermia, y sin embargo convivimos con ellas con cierta naturalidad. Y bien, eso es todo por mi parte. Ahí tenéis mi correo electrónico, si tenéis cualquier duda o tal, estoy encantado de comentarlo. Muchas gracias.